El retorno de la bondad. La caída del imperio. La Ciudad de México despertaba bajo un cielo plomizo aquella mañana de octubre. Desde el piso 40 del edificio Mendoza Tower, ubicado en el corazón del distrito financiero de Polanco, Roberto Mendoza contemplaba el despertar de la megalópolis con una mezcla de nostalgia y preocupación. Las primeras luces del amanecer se reflejaban en los cristales de los rascacielos vecinos, creando un espectáculo que, en cualquier otro momento, le habría parecido hermoso. A sus 45 años, Roberto había construido uno de los imperios inmobiliarios más respetados de México. Su rostro, marcado por líneas de expresión que denotaban tanto experiencia como preocupación, aparecía regularmente en las revistas de negocios más prestigiosas del país. Sin embargo, esta mañana, las ojeras profundas y la tensión en su mandíbula revelaban que algo no andaba bien. El espacioso despacho, decorado con una mezcla de arte contemporáneo mexicano y mobiliario minimalista de diseñador, había sido testigo de innumerables negociaciones exitosas. Las paredes color crema exhibían obras de artistas nacionales emergentes, una pasión que compartía con su difunta esposa, Elena. Sobre su escritorio de caoba, una fotografía enmarcada en plata mostraba a una sonriente Luna, su hija de 12 años, junto a Elena, ambas en su último viaje a Valle de Bravo, apenas semanas antes del accidente que se llevó a su esposa. Don Roberto. La voz suave de María Elena, su secretaria de confianza durante los últimos 15 años, interrumpió sus pensamientos. Se había acercado tan silenciosamente que Roberto no la había escuchado entrar. María Elena, una mujer de 50 y tantos años, con el cabello entrecano perfectamente peinado y vestida con su característico traje sastre gris perla, sostenía una carpeta con el logo de la firma auditora entre sus manos temblorosas. Roberto conocía ese temblor, lo había visto por primera vez cuando María Elena tuvo que comunicarle sobre el accidente de Elena. Los auditores han terminado su informe preliminar. Continuó ella, su voz quebrándose ligeramente. La luz de la mañana que entraba por los ventanales iluminaba las lágrimas contenidas en sus ojos. Roberto respiró profundamente, intentando mantener la compostura que su posición exigía. El aroma del café recién hecho que María Elena siempre mantenía en la oficina se mezclaba con el perfume a jazmín que su secretaria había usado durante todos estos años. Dímelo sin rodeos, María Elena. ¿Qué tan malo es? Su voz, normalmente firme y segura, traicionaba un ligero temblor. María Elena se acercó al escritorio, colocando la carpeta sobre la superficie pulida de caoba. Es peor de lo que pensábamos, don Roberto. La malversación de fondos por parte del licenciado Gutiérrez prácticamente vació todas las cuentas corporativas. Los auditores encontraron transferencias a cuentas en las Islas Caimán, documentos falsificados, proyectos fantasma. Roberto se hundió en su silla de cuero italiano, un último vestigio de su antigua opulencia. Sus dedos se deslizaron instintivamente hacia el medallón que llevaba en el cuello, un regalo de su madre, doña Carmen, antes de fallecer. El pequeño objeto de plata contenía una imagen de Allan Kardec, el codificador del espiritismo, una doctrina que su madre había seguido fielmente y había intentado inculcarle desde pequeño. Todo en esta vida regresa multiplicado, mijito, resonó la voz de su madre en su memoria. Las buenas acciones son como semillas que plantamos en el jardín del universo. Tarde o temprano, florecen y dan frutos. El sonido de la ciudad 40 pisos más abajo parecía distante, como si perteneciera a otro mundo. En su mente, los números comenzaron a bailar, miles de millones de pesos perdidos, cientos de empleados cuyo sustento dependía de la empresa, docenas de proyectos en construcción que quedarían paralizados. ¿Los empleados?, preguntó, temiendo la respuesta. La nómina de este mes, no hay fondos suficientes, don Roberto. Y los proveedores están comenzando a llamar. Los rumores se están esparciendo en el mercado. Roberto se levantó lentamente y caminó hacia el ventanal. La ciudad se extendía ante él como un mapa tridimensional de sueños y ambiciones. Algunos de los edificios más emblemáticos del skyline capitalino llevaban la firma de Construcciones Mendoza. Cada uno representaba años de trabajo, negociaciones, sueños. ¿Luna?
La pregunta salió como un susurro. Está en el colegio. La señora Ramírez la llevó esta mañana, como siempre. María Elena conocía la rutina de la familia como si fuera la suya propia. Don Roberto, ¿quiere que llame a su abogado? El empresario negó con la cabeza. Ya había hablado con media docena de abogados en los últimos días. Todos llegaban a la misma conclusión: Carlos Gutiérrez, su socio y amigo de 20 años, había ejecutado el fraude de manera tan meticulosa que sería prácticamente imposible recuperar los fondos a tiempo para salvar la empresa. Comunícame con la escuela de Luna, pidió finalmente. Necesito hablar con la directora. Y por favor, convoca a una junta de emergencia con los directores de área para las 2 de la tarde. Mientras María Elena salía de la oficina, Roberto abrió el cajón superior de su escritorio. Allí, junto a documentos importantes y algunos recuerdos familiares, descansaba un sobremanila. Lo había preparado la noche anterior, después de horas de deliberación. Contenía los últimos ahorros personales que había logrado rescatar antes de que el fraude saliera a la luz, 5 millones de pesos en efectivo y algunos documentos de valor. Su intención inicial había sido usar ese dinero para intentar reiniciar su vida empresarial una vez que el polvo se asentara. Sin embargo, mientras contemplaba la fotografía de su hija, recordó otra enseñanza de su madre: el dinero es como el agua, mijito. Si intentas retenerla en tus manos cerradas, se escapa entre tus dedos. Pero si la compartes, riega la tierra y hace crecer jardines. El sonido de su celular lo sacó de sus reflexiones. Era un mensaje de Carlos Gutiérrez, el primero en semanas: lo siento, Roberto. Nunca pensé que llegaría tan lejos. El dinero me cegó. Estoy dejando el país. Perdóname. Roberto bloqueó el teléfono sin responder. En su mente, comenzó a formarse un plan. No era el plan que cualquier asesor financiero recomendaría, ni el que sus abogados aprobarían. Era, quizás, una locura. Pero mientras observaba el sobre con sus últimos recursos, recordó el pequeño orfanato que su madre solía visitar en las afueras de la ciudad. Cuando no sepas qué hacer, solía decir doña Carmen, haz el bien. El universo se encarga del resto. El intercomunicador zumbó suavemente. Don Roberto, la directora del colegio está en la línea 1. Y acaban de llegar los representantes del banco. Roberto tomó el sobre y lo guardó en el interior de su saco. Afuera, el sol había logrado atravesar las nubes, bañando la ciudad en una luz dorada. Era hora de enfrentar la caída de su imperio, pero algo en su interior le decía que este no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. Comunícame con la directora, María Elena, respondió, enderezando los hombros. Y después, hazlos pasar. La ciudad continuaba su ritmo imparable más abajo, ajena al drama que se desarrollaba en las alturas. En algún lugar de esa vastedad de concreto y cristal, un pequeño orfanato esperaba una visita que cambiaría no solo su destino, sino el de muchos otros. El imperio de Roberto Mendoza estaba cayendo, pero las semillas de algo más grande estaban a punto de ser plantadas. El último recurso. El orfanato, Luz de Esperanza, se alzaba en las afueras de la Ciudad de México, en un terreno amplio pero descuidado del municipio de Tlalnepantla. Era una construcción antigua de 2 pisos, con paredes de un amarillo deslavado y un tejado que había visto mejores días. Sin embargo, había algo especial en aquel lugar: el sonido de risas infantiles que flotaba en el aire como música celestial. La hermana Guadalupe, una mujer menuda de 60 y tantos años, recorría los pasillos del orfanato con pasos suaves pero decididos. Sus sandalias gastadas producían un eco familiar contra el piso de cemento pulido, un sonido que había acompañado sus días durante los últimos 30 años. Su hábito gris, impecablemente limpio aunque remendado en varios lugares, se movía suavemente mientras supervisaba las actividades matutinas. Hermana Lupita. Hermana Lupita. La voz aguda de Juanito, uno de los niños más pequeños, la hizo detenerse. El pequeño de 6 años corría hacia ella con una hoja de papel en la mano. Mire lo que dibujé.
La religiosa se agachó con dificultad para examinar el dibujo, una casa colorida con muchas ventanas y un sol sonriente en la esquina. Está precioso, mi niño. ¿Es nuestro hogar? Sí, pero lo dibujé como me gustaría que fuera, respondió Juanito, señalando los detalles. Con ventanas nuevas y sin goteras, y un jardín grande con columpios. El corazón de la hermana Guadalupe se encogió un poco. Las necesidades del orfanato eran cada vez más apremiantes. La noche anterior había estado revisando las cuentas en su pequeña oficina, y los números no mentían, la despensa estaba casi vacía, el techo necesitaba reparaciones urgentes antes de que llegara la temporada de lluvias, y los donativos habían disminuido considerablemente en los últimos meses. Es un dibujo hermoso, Juanito. Vamos a ponerlo en el mural con nosotros, ¿te parece? Le acarició el cabello al niño mientras lo guiaba hacia el área común, donde otros pequeños jugaban o hacían sus tareas escolares. El orfanato albergaba actualmente a 32 niños, desde bebés hasta adolescentes. Cada uno tenía su historia, marcada por el abandono o la tragedia, pero en Luz de Esperanza habían encontrado un hogar, aunque fuera uno con recursos limitados. La hermana Guadalupe se detuvo frente a una de las ventanas que daban al patio trasero. Miguel, un adolescente de 15 años con un don especial para la tecnología, había improvisado un pequeño taller en una mesa desvencijada bajo el árbol más grande. Con piezas donadas y mucha creatividad, intentaba reparar una vieja computadora para que los más pequeños pudieran hacer sus tareas. Ave María Purísima, murmuró la religiosa, elevando una silenciosa oración. No era la primera crisis que enfrentaba el orfanato, pero esta vez la situación parecía especialmente difícil. El sonido de un auto estacionándose frente al edificio llamó su atención. No esperaban visitas ese día, y los proveedores de alimentos no llegarían hasta la siguiente semana, si lograban juntar el dinero para pagarles. A través de la ventana de su modesta oficina, observó mientras un hombre de traje oscuro descendía de un taxi. Había algo en su porte que sugería dignidad, a pesar de que su ropa mostraba señales de uso y su rostro parecía llevar el peso de preocupaciones profundas. Hermana, hay un señor que pregunta por usted, anunció Sor Teresa, la más joven de las 3 religiosas que administraban el orfanato. Dice que es importante. Roberto Mendoza esperaba en el pequeño recibidor, sosteniendo su maletín con ambas manos como si contuviera algo precioso. Sus ojos recorrían las paredes decoradas con dibujos infantiles y fotografías de generaciones de niños que habían pasado por el orfanato. Bienvenido a Luz de Esperanza, saludó la hermana Guadalupe, estudiando al visitante con la sabiduría que dan los años de tratar con todo tipo de personas. ¿En qué podemos ayudarle? Hermana. Roberto dudó un momento, como si las palabras que había ensayado en el camino se hubieran evaporado. Mi nombre es Roberto Mendoza. Mi madre, Carmen Valdés de Mendoza, solía visitar este orfanato. Los ojos de la religiosa se iluminaron con el reconocimiento. Doña Carmen. Por supuesto, ¿cómo olvidarla? Una mujer extraordinaria, con un corazón de oro. Nos ayudó mucho con sus donativos y su tiempo. Que Dios la tenga en su gloria. Ella. Roberto tragó saliva, luchando contra la emoción. Ella siempre hablaba de este lugar. De los niños, de la labor que ustedes hacen. Me contaba que aquí encontraba una paz especial. Un grito de alegría proveniente del patio interrumpió la conversación. A través de la ventana, podían ver a Miguel mostrando orgulloso a los otros niños cómo había logrado hacer funcionar la vieja computadora. Los milagros ocurren todos los días aquí, sonrió la hermana Guadalupe. Aunque últimamente necesitamos uno un poco más grande. Roberto la siguió mientras ella lo guiaba por las instalaciones. Cada paso revelaba tanto el amor que impregnaba el lugar como las necesidades urgentes, pintura descascarada, muebles gastados, ventanas que necesitaban reparación. ¿Cuántos niños tienen actualmente, hermana? 32 almas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Cada uno con sus sueños, sus talentos. Miguel, por ejemplo, es un genio con las computadoras.
Juanito tiene un don para el arte. María José canta como los ángeles. En la cocina, Sor Teresa preparaba la comida del día, estirando los ingredientes con la creatividad que da la necesidad. El aroma de frijoles cocidos flotaba en el aire, mezclándose con el de tortillas recién hechas. Roberto se detuvo frente al mural de fotografías en el pasillo principal. Entre las imágenes, reconoció una de su madre, rodeada de niños sonrientes durante una celebración navideña. «Hermana». Su voz se quebró ligeramente. «He venido porque necesito hacer algo importante». Con manos temblorosas, sacó el sobremanila de su maletín. «Este dinero son mis últimos recursos. Acabo de perderlo todo en mi empresa, por un fraude de mi socio. Podría intentar usarlo para empezar de nuevo, pero...». La hermana Guadalupe lo observaba en silencio, sus ojos sabios brillando con comprensión. «Mi madre siempre decía que cuando no sabes qué hacer, haz el bien. Que el universo tiene una forma misteriosa de devolver multiplicado lo que damos de corazón». Roberto extendió el sobre hacia la religiosa. «Quiero donarlo al orfanato». «Todo». «Pero señor Mendoza». La hermana tomó el sobre con cautela. «Se ve que usted también está pasando por momentos difíciles. No podemos aceptar». «Por favor», interrumpió Roberto. «Mi hija Luna y yo nos las arreglaremos. Tengo algunos contactos, encontraré trabajo. Pero estos niños, ellos necesitan esto más que nosotros ahora». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas arrugadas de la hermana Guadalupe mientras abría el sobre y veía su contenido. Era más dinero del que el orfanato había recibido en el último año. Esto es un milagro», susurró. «Con esto podemos reparar el techo, llenar la despensa, comprar materiales escolares». «Solo les pido dos cosas», dijo Roberto, con una pequeña sonrisa. «Primero, que recen por mi hija Luna. Y segundo, que me permitan venir a visitarlos de vez en cuando. Mi madre encontraba paz aquí, y creo que yo también la necesito». En ese momento, un grupo de niños pasó corriendo por el pasillo, sus risas rebotando en las paredes como música. Uno de ellos se detuvo, mirando a Roberto con curiosidad. «¿Vas a ser nuestro nuevo amigo?», preguntó con la inocencia propia de la niñez. Roberto se agachó para quedar a su altura. «Sí, pequeño. Si la hermana Guadalupe me lo permite, vendré a visitarlo seguido». «¡Qué bien!». El niño sonrió, mostrando un diente faltante. «¿Puedes ayudar a Miguel con las computadoras? Él dice que quiere ser ingeniero». Mientras el pequeño se alejaba corriendo para alcanzar a sus compañeros, Roberto sintió una extraña sensación de paz. Por primera vez desde que descubrió el fraude, las palabras de su madre sobre el retorno multiplicado de las buenas acciones no sonaban como un simple consuelo espiritual, sino como una promesa de esperanza. La hermana Guadalupe lo observaba con una mezcla de gratitud y admiración. «Señor Mendoza, no sé si usted lo sabe, pero hoy es el aniversario luctuoso de Doña Carmen». Roberto asintió, las lágrimas finalmente escapando de sus ojos. «Lo sé, hermana. Lo sé». Semillas de esperanza. El apartamento en la colonia Narvarte era pequeño, apenas 60 metros cuadrados distribuidos en 2 habitaciones, una sala comedor, una cocina modesta y un único baño. Las paredes recién pintadas de blanco intentaban compensar la falta de luz natural, y los pocos muebles que habían logrado conservar parecían perdidos en espacios que exigían ser llenados con vida y memorias nuevas. Luna Mendoza, con sus 12 años recién cumplidos, estaba sentada en el piso de su nueva habitación, rodeada de cajas de cartón marcadas con su nombre. Sus dedos acariciaban distraídamente la portada de su diario, un cuaderno con cobertura de piel que su madre le había regalado poco antes del accidente. El contraste entre este lugar y su antigua casa en las Lomas era abrumador. «¿Cómo vas con el desempaque, princesa?». Roberto apareció en el marco de la puerta, sosteniendo 2 tazas humeantes de chocolate caliente, una tradición que mantenían desde que Luna era pequeña. «Es extraño, papá», respondió ella,
aceptando la taza con una pequeña sonrisa. Es como si nuestras cosas no pertenecieran aquí. Como si estuviéramos de visita en casa de alguien más. Roberto se sentó junto a ella en el piso, observando las cajas que contenían los fragmentos de su vida anterior. Habían pasado 3 meses desde la pérdida de su empresa y la donación al orfanato. 3 meses de ajustes, de aprender a vivir con menos, de reinventarse. ¿Sabes? Tu abuela Carmen solía decir que el hogar no está en las paredes ni en los muebles, sino en los corazones de quienes lo habitan, comentó, soplando suavemente su chocolate. Además, este lugar tiene su encanto. Mira qué vista tenemos del parque. Luna se levantó y caminó hacia la pequeña ventana. El parque Normandía se extendía frente a ellos, con sus árboles mecidos por la brisa de la tarde y los niños jugando en los columpios. Era diferente a la vista imponente que tenían desde su antigua casa, pero había algo reconfortante en su simplicidad. ¿Mamá estaría orgullosa de nosotros? La pregunta salió como un susurro. Roberto sintió que el corazón se le encogía. Tu madre siempre decía que la verdadera riqueza está en cómo enfrentamos los desafíos. Estoy seguro de que estaría muy orgullosa de cómo estás manejando todo esto. El sonido de su teléfono interrumpió el momento. Era un mensaje de la inmobiliaria donde había conseguido trabajo como vendedor. Su nuevo jefe, don Armando, era un hombre mayor que recordaba los tiempos en que Roberto Mendoza era un hombre respetado en el sector inmobiliario. Tengo que ir a mostrar un departamento en la Roma, explicó, levantándose con cierta resignación. ¿Estarás bien sola un par de horas? La señora Martínez del 4B dijo que puedes ir a su casa si necesitas algo. Luna asintió, regresando a su tarea de desempacar. Ve tranquilo, papá. Tal vez cuando regreses ya habré encontrado un lugar para todos mis libros. Mientras Roberto se preparaba para salir, recordó los días en que tenía un chofer y una agenda llena de citas importantes. Ahora, tomaría el metro hasta la estación Insurgentes, y su única cita era con una pareja joven que buscaba su primer hogar. Espera, papá. Luna corrió hacia él antes de que saliera. Casi lo olvido. Llegó esto en el correo. Le entregó un sobre manila con el sello del orfanato, Luz de Esperanza. Roberto lo guardó en su maletín, prometiéndose leerlo durante su viaje en metro. El sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México era un mundo completamente nuevo para él. Se mezcló con la multitud en la estación Etiopía, observando con curiosidad el flujo constante de personas que se movían como un organismo vivo. Encontró un espacio para sentarse y abrió el sobre. Dentro había varios dibujos de los niños del orfanato y una carta de la hermana Guadalupe escrita a mano. Estimado señor Mendoza. Que la paz del Señor esté con usted y su pequeña Luna. Le escribo para compartirle las bendiciones que su generosa donación ha traído a nuestro hogar. Hemos podido reparar el techo antes de que iniciara la temporada de lluvias, y nuestras despensas están ahora bien surtidas. Los niños tienen cuadernos nuevos para la escuela, y Miguel, nuestro joven genio de la computación, ha logrado hacer funcionar 3 computadoras más con las piezas que pudimos comprar. Pero más allá de las mejoras materiales, su acto de bondad ha sembrado una semilla de esperanza en nuestros pequeños. Juanito, que tanto le impresionó con sus dibujos, ahora sueña con ser arquitecto, como el señor que nos ayudó. María José ha organizado un pequeño coro, y los ensayos llenan nuestros pasillos de música todas las tardes. Miguel ha desarrollado un sistema rudimentario para administrar nuestras donaciones y gastos en una de las computadoras. Me dice que quiere mostrárselo cuando nos visite nuevamente. Tiene un don especial para la tecnología, y su interés en él durante su última visita lo ha motivado enormemente. Los niños preguntan cuándo volverá. Su presencia aquí dejó una huella profunda, quizás porque, como dice el dicho, quien da lo que tiene a manos llenas, tiene el corazón contento. Seguimos orando por usted y por Luna. Que la divina providencia los bendiga y multiplique al céntuplo su generosidad. Con afecto y gratitud. Hermana Guadalupe. Roberto dobló la carta cuidadosamente,
mientras el metro avanzaba por los túneles de la ciudad. Las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza. Por primera vez en meses, sentía que había hecho algo verdaderamente significativo. Su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Luna: «Papá, ¿podemos ir este fin de semana al orfanato? Me gustaría conocer a los niños de los que tanto hablas». Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras respondía afirmativamente. Quizás su madre tenía razón, el universo tenía una forma misteriosa de tejer los hilos del destino. La estación Insurgentes apareció ante él, y Roberto emergió a la superficie con un renovado sentido de propósito. El edificio que iba a mostrar estaba a unas cuadras, en una de esas calles arboladas que hacían de la Roma uno de los barrios más cotizados de la ciudad. Mientras caminaba, su mente regresó a Miguel y su sistema rudimentario de administración. El chico tenía potencial, y Roberto conocía lo suficiente del mundo tecnológico como para saber que ahí había una oportunidad esperando ser descubierta. La pareja que lo esperaba frente al edificio era joven, probablemente recién casados. Ella acariciaba distraídamente un vientre que apenas comenzaba a notarse, mientras él consultaba precios en su teléfono. «Bienvenidos», saludó Roberto con la calidez que lo había caracterizado en sus mejores tiempos. ¿Listos para encontrar su primer hogar? Mientras subían las escaleras hacia el departamento en venta, Roberto pensaba en cómo su propia definición de éxito estaba cambiando. Ya no se medía en metros cuadrados de desarrollos inmobiliarios o en el número de ceros en su cuenta bancaria, sino en las sonrisas de los niños del orfanato y en la fortaleza que veía crecer en los ojos de su hija. El departamento que iba a mostrar era modesto comparado con los proyectos que solía manejar, pero había algo especial en ayudar a una joven familia a encontrar su primer hogar. Mientras explicaba las características del lugar, se dio cuenta de que estaba disfrutando genuinamente de su nuevo papel. Al terminar la visita, la pareja parecía encantada. «Es perfecto», dijo la futura madre, «puedo vernos criando a nuestro bebé aquí». De regreso en el metro, Roberto sacó nuevamente la carta de la hermana Guadalupe. Entre los dibujos que la acompañaban, uno llamó especialmente su atención: era un diagrama básico del sistema de administración que Miguel había creado, con flechas y cuadros conectados de manera intuitiva. Había algo ahí, una semilla de idea que comenzaba a germinar en su mente. Quizás, pensó, era hora de hacer otra visita al orfanato. Esta vez, no solo para dar, sino también para aprender. La noche había caído cuando finalmente regresó al apartamento. Encontró a Luna dormida en el sofá, rodeada de libros perfectamente organizados en las repisas que habían conseguido en un mercado de segunda mano. «Papá», murmuró medio dormida mientras él la cubría con una manta, «¿sabes qué? Creo que este lugar ya comienza a sentirse como hogar». Roberto sonrió, pensando en cuánta razón había tenido su madre. Las semillas de la bondad estaban comenzando a dar sus primeros brotes, y el futuro, aunque incierto, ya no parecía tan amenazador. El encuentro divino. Era un sábado por la tarde en el café El Péndulo de la Condesa, uno de esos establecimientos que conjugaban perfectamente el aroma del café recién molido con el de los libros antiguos. El local, ubicado en una casona porfiriana restaurada, mantenía ese aire bohemio tan característico del barrio, con sus estanterías de madera oscura repletas de libros y las mesas de hierro forjado distribuidas estratégicamente entre ellas. Jorge Ramírez, uno de los inversionistas tecnológicos más respetados de México, había elegido este lugar para su reunión semanal de lectura. A sus 55 años, conservaba ese brillo en los ojos que caracteriza a quienes nunca han perdido la capacidad de asombrarse ante las nuevas ideas. Su cabello entrecano y sus lentes de montura delgada le daban un aire de profesor universitario más que de empresario exitoso. «¿Más café, señor Ramírez?», preguntó la mesera, una joven que ya conocía sus costumbres de los sábados. «Gracias, Laura. Y tal vez unos chilaquiles verdes. Hoy tengo el presentimiento de que será una tarde larga». Mientras esperaba su orden, Jorge hojeaba distraídamente una revista de tecnología. Su mente, sin embargo, estaba en el correo electrónico que había recibido esa mañana de una de las organizaciones benéficas que apoyaba.
le habían hablado de un pequeño orfanato en las afueras de la ciudad que estaba implementando un sistema de gestión tecnológica bastante innovador, desarrollado por uno de sus residentes. El sonido de risas infantiles proveniente de la entrada del café llamó su atención. Un grupo de niños, claramente no habituales en ese ambiente literario, entraba acompañado por un hombre de mediana edad y una adolescente. «Papá, mira cuántos libros», exclamó uno de los pequeños, sus ojos brillando ante las estanterías que llegaban hasta el techo. «Tranquilo, Miguel», respondió el hombre, que Jorge reconoció después de unos momentos. Era Roberto Mendoza, el mismo empresario cuya caída había sido noticia en los círculos financieros meses atrás. Jorge observó con curiosidad mientras Roberto organizaba al grupo en una de las mesas grandes. Había algo diferente en él, una serenidad que no recordaba haber visto en las pocas ocasiones en que coincidieron en eventos empresariales. «Muy bien, chicos», escuchó decir a Roberto, «este es nuestro premio por el avance del proyecto. Pueden elegir un libro cada uno, cortesía de la hermana Guadalupe». Los niños, que Jorge calculó serían unos 5 además de una adolescente que debía ser la hija de Roberto, se dispersaron por la librería con evidente emoción. Solo uno permaneció en la mesa, absorto en una laptop que parecía haber vivido mejores días. «Miguel», llamó Roberto, «tú también deberías buscar un libro». «El código puede esperar un momento». «Solo quiero terminar de ajustar esta función, don Roberto», respondió el joven sin levantar la vista de la pantalla. «Creo que encontré una forma de hacer que el sistema de donaciones sea más eficiente». La curiosidad profesional de Jorge se despertó. Se levantó de su mesa y se acercó casualmente, pretendiendo examinar los libros cercanos a donde estaba el grupo. «Disculpa», dijo, dirigiéndose a Miguel, «no pude evitar escuchar sobre un sistema de donaciones». «¿Estás desarrollando una aplicación?». Miguel finalmente levantó la vista, y sus ojos se iluminaron al reconocer a Jorge Ramírez. «Usted es el fundador de TechMex. He leído todos sus artículos sobre innovación social». Roberto, que hasta ese momento había estado ayudando a uno de los niños más pequeños a alcanzar un libro, se giró sorprendido. «¿Jorge Ramírez?». «Roberto Mendoza», sonrió Jorge, extendiendo su mano. «El mundo es un pañuelo, ¿no?». Los siguientes minutos fueron un torbellino de presentaciones y explicaciones. Luna, la hija de Roberto, reunió a los otros niños del orfanato mientras su padre y Miguel mostraban a Jorge el sistema que habían estado desarrollando. «Verás», explicaba Miguel con el entusiasmo propio de sus 15 años, comenzó como una simple hoja de cálculo para ayudar a la hermana Guadalupe a llevar las cuentas del orfanato. Pero luego pensé, ¿por qué no crear algo que pudiera ayudar a todos los orfanatos? Jorge observaba la pantalla con creciente interés mientras Miguel navegaba por la interfaz rudimentaria pero sorprendentemente intuitiva de su aplicación. «El sistema no solo registra donaciones y gastos», continuó el joven, «también puede generar reportes de transparencia automáticos, crear recordatorios para donantes recurrentes, y hasta tiene un módulo para gestionar el voluntariado». Lo más impresionante, intervino Roberto, es que Miguel desarrolló todo esto de manera autodidacta, usando recursos gratuitos en línea y algunas computadoras donadas que logró reparar. Jorge se ajustó los lentes, una sonrisa formándose en su rostro. ¿Y han pensado en expandir esto? Con las modificaciones adecuadas, podría ser una herramienta valiosa para cualquier organización sin fines de lucro. Los chilaquiles que había ordenado llegaron a la mesa, ya fríos y olvidados, mientras la conversación se profundizaba. Luna y los otros niños regresaron con sus libros seleccionados, pero se mantuvieron en silencio, intuyendo que algo importante estaba sucediendo. «El mayor desafío», explicaba Roberto, «ha sido la falta de recursos técnicos. Miguel tiene el talento y la visión, pero estamos limitados por el equipo disponible y mi conocimiento técnico es más del lado empresarial». «Don Roberto ha sido un gran mentor», interrumpió Miguel. «Me ha enseñado sobre modelos de negocio y cómo pensar en el usuario final. Pero sí, hay muchas funciones que quisiera implementar y no sé cómo». Jorge sacó una tarjeta de presentación de su cartera. «Tengo una propuesta para ustedes».
Techmex tiene un programa de innovación social, y esto. Señaló la laptop de Miguel, esto tiene potencial real. ¿Qué les parece si nos reunimos la próxima semana en mis oficinas? Podríamos discutir cómo desarrollar esto profesionalmente. Los ojos de Miguel se iluminaron como si fuera Navidad. ¿Habla en serio? ¿Podríamos usar servidores reales y herramientas profesionales? Y más importante aún, añadió Jorge, mirando a Roberto, podríamos crear algo que realmente ayude a organizaciones benéficas en todo México. Roberto, con tu experiencia empresarial y los contactos que aún mantienes en el sector inmobiliario, podríamos crear una red de apoyo sólida. Roberto sintió un nudo en la garganta. Las palabras de su madre sobre el retorno multiplicado de las buenas acciones resonaron en su mente. Di que sí, papá, exclamó Luna, que había estado escuchando atentamente. Miguel ha trabajado tan duro en esto. Los otros niños del orfanato se unieron a la petición, creando un pequeño alboroto que hizo sonreír a varios clientes del café. Tendríamos que consultar con la hermana Guadalupe, dijo Roberto finalmente. Después de todo, Miguel está bajo su tutela. Por supuesto, asintió Jorge. De hecho, me encantaría visitar el orfanato. Tengo el presentimiento de que, Luz de Esperanza, podría ser el primer caso de éxito de este proyecto. Mientras los niños celebraban y Miguel comenzaba a bombardear a Jorge con preguntas técnicas, Roberto observaba la escena con una mezcla de asombro y gratitud. En los últimos meses, había aprendido a ver las coincidencias con otros ojos. La tarde se extendió más allá de lo planeado. Jorge insistió en invitar pasteles para todos, y pronto la mesa se convirtió en un animado debate sobre las posibilidades del proyecto. Luna tomaba notas en su diario, Miguel garabateaba diagramas en servilletas, y los niños más pequeños dibujaban sus propias versiones de cómo debería verse la aplicación. ¿Sabes algo curioso?, comentó Jorge mientras observaban a los niños. Esta mañana recibí un correo sobre un orfanato que estaba haciendo algo innovador con tecnología. Vine aquí a leer, como cada sábado, pensando que tal vez encontraría inspiración para ayudarlos. Y mírame ahora. Roberto sonrió, recordando las palabras de la hermana Guadalupe sobre los milagros cotidianos. Mi madre solía decir que cuando haces el bien, el universo conspira para multiplicarlo. Tal vez tenía razón. Afuera, la tarde comenzaba a caer sobre la Ciudad de México. Las luces de la Condesa se encendían una a una, y el tráfico de fin de semana llenaba las calles. Pero dentro del café, rodeados de libros y posibilidades, un grupo heterogéneo de personas había encontrado algo especial, una nueva forma de hacer el bien, potenciada por la tecnología y guiada por el corazón. La próxima semana entonces, confirmó Jorge mientras se despedían. Y Roberto, es bueno verte de nuevo. Hay algo diferente en ti. La adversidad, respondió Roberto, abrazando a Luna con un brazo mientras con el otro ayudaba a Miguel a guardar su laptop, tiene una forma interesante de mostrarnos lo que realmente importa. La transformación. Las oficinas de Techmex ocupaban 3 pisos de un moderno edificio en Santa Fe, sus ventanales de cristal reflejando el sol de la mañana como espejos gigantes. En el piso 15, una sala de juntas con vista panorámica a la ciudad se había convertido en el cuartel general del proyecto que ahora llamaban Caridad Plus. Miguel, vestido con una camisa nueva que la hermana Guadalupe había insistido en comprarle para la ocasión, estaba inclinado sobre una computadora de última generación, sus dedos moviéndose con la velocidad y precisión de quien ha encontrado su verdadera vocación. A su lado, un ingeniero de Techmex observaba con asombro cómo el joven de 15 años navegaba por códigos complejos con naturalidad. Es increíble, comentó el ingeniero a Roberto, que revisaba algunos documentos en el otro extremo de la mesa. Miguel tiene un talento natural para la programación. En 2 semanas ha aprendido lo que a muchos les toma meses. Roberto sonrió, recordando la primera vez que vio al chico tratando de reparar computadoras viejas en el orfanato. El talento siempre estuvo ahí. Solo necesitaba una oportunidad para florecer.
La puerta de la sala se abrió y Jorge Ramírez entró, seguido por varios ejecutivos de diferentes organizaciones sin fines de lucro. La reunión de presentación del proyecto estaba a punto de comenzar. Buenos días a todos, saludó Jorge, su entusiasmo evidente en la voz. Hoy vamos a mostrarles algo que creemos cambiará la forma en que las organizaciones benéficas gestionan sus recursos y conectan con sus donantes. Miguel se levantó, nervioso pero decidido. Roberto le dio un apretón tranquilizador en el hombro mientras el joven se dirigía al frente de la sala. En las últimas semanas, habían ensayado esta presentación decenas de veces en el pequeño comedor del orfanato, con los otros niños actuando como público. Caridad Plus nació en el orfanato, Luz de Esperanza, comenzó Miguel, su voz ganando confianza con cada palabra. Todo empezó como una simple hoja de cálculo para ayudar a la hermana Guadalupe a mantener las cuentas en orden. Pero pronto nos dimos cuenta de que podía ser mucho más. La presentación avanzó con fluidez mientras Miguel demostraba las diferentes funcionalidades del sistema: gestión de donaciones, seguimiento de gastos, generación automática de informes de transparencia, coordinación de voluntarios, y una innovadora función de historias de impacto que permitía a los donantes ver exactamente cómo se utilizaban sus aportaciones. Lo que hace único a Caridad Plus, intervino Roberto, es que fue diseñado por alguien que entiende las necesidades reales de una organización benéfica. Cada función responde a un desafío específico que hemos experimentado en el orfanato. Los representantes de las organizaciones observaban con creciente interés. Una mujer levantó la mano: ¿y qué hay de la seguridad de los datos? Manejamos información sensible sobre menores y donantes. Excelente pregunta, sonrió Miguel, cambiando a una diapositiva que mostraba los protocolos de seguridad. Hemos implementado un sistema de encriptación de nivel bancario, y todos los datos se almacenan en servidores redundantes. Roberto observaba con orgullo cómo Miguel manejaba las preguntas técnicas con la soltura de un profesional experimentado. En los últimos 2 meses, el joven no solo había mejorado sus habilidades de programación, sino que también había desarrollado una comprensión profunda de las necesidades del sector social. La presentación continuó con Jorge explicando el modelo de negocio. El software sería gratuito para organizaciones pequeñas, mientras que las más grandes pagarían una cuota basada en su capacidad, generando así un modelo sostenible que permitiría seguir mejorando la plataforma. Y lo mejor, añadió Jorge, es que el 30% de los ingresos se destinará a un fondo para becas tecnológicas para jóvenes en situación vulnerable, comenzando con los residentes de Luz de Esperanza. Mientras los ejecutivos aplaudían al final de la presentación, Roberto notó que su teléfono vibraba. Era un mensaje de Luna: papá. No vas a creer lo que pasó en el orfanato. Adjunta había una foto que mostraba a los niños reunidos alrededor de varias cajas grandes. La hermana Guadalupe, con lágrimas de alegría en los ojos, sostenía una carta. Roberto amplió la imagen para leer el remitente: era de una importante fundación internacional. Los milagros siguen llegando, susurró para sí mismo. Después de la presentación, mientras los asistentes disfrutaban de un café y conversaban animadamente sobre las posibilidades del proyecto, Jorge se acercó a Roberto. ¿Sabes? Cuando nos encontramos en el péndulo, estaba buscando una forma de hacer una diferencia real en el sector social. Nunca imaginé que la respuesta vendría de un adolescente de un orfanato y un empresario que lo había perdido todo. Roberto observó a Miguel, que estaba rodeado de ingenieros de Techmex, explicando entusiasmado algunas de sus ideas para futuras actualizaciones del sistema. Mi madre siempre decía que las pérdidas son solo transformaciones en potencia, respondió Roberto. Pero creo que nunca entendí realmente lo que significaba hasta ahora. La tarde avanzaba y la ciudad comenzaba a encenderse bajo el cielo del atardecer. En la sala de juntas, ahora casi vacía, Roberto revisaba su teléfono nuevamente. Luna había enviado más fotos. La Fundación Internacional había decidido no solo donar equipos de cómputo nuevos al orfanato, sino también establecer un programa de mentorías tecnológicas. Don Roberto, llamó Miguel desde su computadora. ¿Podemos pasar por el orfanato antes de volver a casa?
quiero mostrarle a la hermana Guadalupe cómo quedó la versión final. Claro que sí, Miguel. Además, parece que hay novedades que celebrar. El viaje en el auto de Jorge, quien había insistido en llevarlos, fue animado. Miguel no paraba de hablar sobre las mejoras que quería implementar, mientras Roberto respondía mensajes de las organizaciones interesadas en el proyecto. Al llegar al orfanato, fueron recibidos por una escena inusual. Todos los niños estaban en el patio, ayudando a desempacar los equipos nuevos. Luna, que había ido directamente desde la escuela, coordinaba la operación con una eficiencia que recordaba a su padre en sus mejores tiempos empresariales. «Papá», exclamó al verlos llegar. La fundación no solo envió computadoras. También van a patrocinar clases de programación para todos los niños que quieran aprender. La hermana Guadalupe se acercó, sus ojos brillando con esa mezcla de sabiduría y alegría que la caracterizaba. «Señor Mendoza, cuando usted llegó aquí hace unos meses con aquella donación, pensé que era un milagro. Ahora veo que era solo el comienzo». Jorge observaba la escena con interés. «Roberto, ¿has pensado en expandir esto más allá del software? Con tu experiencia en bienes raíces y esta nueva red de contactos, podríamos crear un programa completo de desarrollo social». Roberto miró a su alrededor, los niños emocionados con los equipos nuevos, Miguel explicando pacientemente conceptos básicos de computación a los más pequeños, Luna organizando todo con natural liderazgo. En algún lugar, estaba seguro, su madre sonreía. «¿Sabes, Jorge? Creo que esto es solo el comienzo de algo mucho más grande. Pero por ahora, ¿qué te parece si ayudamos a desempacar?» La noche caía sobre la Ciudad de México mientras en el orfanato, Luz de Esperanza, se vivía una pequeña revolución. Las computadoras nuevas brillaban como faros de posibilidad, y el aire estaba cargado de ese tipo especial de energía que solo surge cuando los sueños comienzan a materializarse. Miguel, sentado frente a uno de los equipos nuevos, trabajaba en una actualización del sistema mientras explicaba el código a dos niños fascinados. Luna había organizado un pequeño grupo de estudio en una esquina, ayudando a los más pequeños con sus tareas. Y Roberto, observando todo desde la puerta del patio, sentía que por fin entendía lo que su madre siempre había intentado enseñarle: la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que puedes dar. «Don Roberto», llamó Miguel, «¿cree que algún día podamos ayudar a todos los orfanatos de México?» Roberto sonrió, recordando sus días de imperio inmobiliario y cómo, en ese momento, todo aquello parecía tan pequeño en comparación con lo que estaban construyendo ahora. «Miguel, creo que vamos a ayudar a muchas más personas de las que podemos imaginar. Esto es solo el comienzo. La prueba de fe». El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Roberto cruzó las puertas de cristal del edificio que albergaba las oficinas de Caridad Plus. El guardia de seguridad, don Jesús, lo saludó con su habitual sonrisa mientras le entregaba el periódico del día. Era una rutina que habían establecido desde que la empresa se había mudado a este edificio más modesto pero lleno de vida en la colonia Roma. «Buenos días, don Roberto. ¿Madrugándole otra vez?» «Ya ve, don Chuy, el trabajo no se hace solo», respondió Roberto con una sonrisa cansada, recordando las noches de desvelo que había pasado últimamente. Mientras el elevador subía al quinto piso, Roberto hojeaba distraídamente el periódico, pero su mente estaba en otro lado. Las últimas semanas habían sido un torbellino de reuniones con abogados y largas conversaciones con Jorge, su socio inversionista. Algo no andaba bien, y ambos lo sabían. Al llegar a su oficina, encontró a María Elena ya instalada en su escritorio, con una taza de café humeante esperándolo. Después de tantos años, su fiel secretaria seguía siendo su mano derecha, la primera en llegar y la última en irse. «Don Roberto, tiene 3 mensajes urgentes del departamento legal y Jorge ya llamó 2 veces esta mañana», le informó mientras le entregaba una carpeta con documentos. Roberto suspiró profundamente mientras se sentaba tras su escritorio. La vista desde su ventana ya no era la misma del piso 40 de su antiguo imperio, pero había aprendido a apreciar la perspectiva más cercana a la calle, donde podía ver a la gente ir y venir, viviendo sus vidas cotidianas.
¿A qué hora llegó Miguel?, preguntó, sabiendo que el joven programador solía trabajar hasta altas horas de la noche. Aún no se ha ido, respondió María Elena con preocupación. Está en la sala de desarrollo desde ayer en la tarde. Roberto se dirigió inmediatamente al área de desarrollo, donde encontró a Miguel, ahora un joven de 20 años, con los ojos enrojecidos frente a 3 monitores llenos de código. Tazas de café vacías y envolturas de chocolates cubrían su escritorio. Miguel, hijo, ¿cuánto tiempo llevas aquí? El joven se sobresaltó ligeramente, como si apenas notara que había amanecido. Don Roberto, yo estaba revisando el código. Algo no está bien. Hay patrones de acceso extraños en nuestros servidores. Roberto puso una mano sobre el hombro de Miguel. Ve a casa, descansa un poco. No puedes resolver todo en una noche. Pero don Roberto, creo que alguien ha estado intentando acceder a nuestro código fuente. Las firmas digitales muestran intentos de entrada desde diferentes ubicaciones. Antes de que Roberto pudiera responder, Jorge irrumpió en la oficina. Su rostro normalmente sereno mostraba signos de preocupación. Roberto, tenemos que hablar. Ahora. En la sala de juntas, Jorge extendió varios documentos sobre la mesa. Eran capturas de pantalla de una aplicación que se veía sospechosamente similar a Caridad Plus. Se llama Beneficencia Digital. Está en fase beta, pero según nuestros informantes, planean lanzarla al mercado en menos de un mes, explicó Jorge mientras pasaba más documentos. Y adivina quién está detrás. Roberto sintió que el aire se le escapaba de los pulmones cuando vio el nombre, Carlos Montesinos, su antiguo socio, el mismo que había vaciado las cuentas de su empresa anterior. Esto no puede ser coincidencia, murmuró Roberto, recordando los días oscuros de su caída. ¿Cómo consiguieron nuestro código? No lo sabemos con certeza, pero los patrones que Miguel detectó sugieren que han estado haciendo ingeniería inversa de nuestra aplicación durante meses. Y hay más. Jorge sacó un sobremanila y lo deslizó por la mesa. Dentro había fotos de Carlos reuniéndose con varios inversores importantes, incluyendo algunos que habían mostrado interés en Caridad Plus. Está usando sus viejos contactos, Roberto. Está diciendo que tú robaste la idea original de él cuando trabajaban juntos. Está pintando a Caridad Plus como una versión robada de su visión original, punto. Roberto se levantó y comenzó a caminar por la sala, su mente trabajando a 1000 por hora. Caridad Plus no era solo una empresa, era un proyecto que había nacido de la adversidad, del deseo genuino de ayudar a otros. Era el legado que quería dejar a Luna, la manera de honrar la memoria de Elena y las enseñanzas de su madre. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó finalmente. Jorge sacó otro documento. Carlos ofrece un trato. Quiere una fusión. Beneficencia Digital se integraría a Caridad Plus, él tendría una participación significativa y compartiríamos la dirección. ¿Compartir la dirección con el hombre que me traicionó una vez? La voz de Roberto temblaba de indignación. Desde un punto de vista puramente empresarial, no es una mala oferta, continuó Jorge. Carlos tiene los contactos y el capital. Con su respaldo, podríamos expandirnos más rápido, llegar a más organizaciones benéficas. ¿A qué costo, Jorge? ¿Traicionando todo lo que hemos construido? La discusión se prolongó durante horas. Los abogados presentaron diferentes escenarios, una batalla legal podría ser larga y costosa, sin garantía de victoria. La fusión ofrecía una salida rápida y financieramente atractiva. Esa noche, Roberto llegó tarde a casa. Luna lo esperaba despierta, preocupada por su expresión abatida. ¿Estás bien, papá? Roberto abrazó a su hija, ahora una hermosa adolescente de 17 años que se parecía cada día más a Elena. Solo cansado, mi amor. ¿Cómo estuvo tu día en el orfanato? Luna comenzó a contarle sobre los nuevos programas educativos que estaban implementando, cómo los niños estaban aprendiendo programación básica gracias a las tablets donadas por Caridad Plus. Su entusiasmo era contagioso,
y Roberto sintió que el peso en su corazón se hacía más ligero. Más tarde, en la soledad de su habitación, Roberto sacó la foto de Elena que siempre llevaba en su cartera. La imagen estaba desgastada por los años, pero su sonrisa seguía tan radiante como siempre. «¿Qué harías tú, mi amor?», susurró a la fotografía. Esa noche, tuvo un sueño vívido. Estaba en el jardín de su antigua casa, donde Elena solía cultivar rosas. Ella estaba allí, tan hermosa como la recordaba, podando sus flores favoritas. «La integridad no tiene precio, mi amor», le dijo con esa voz que tanto extrañaba. «Las rosas más hermosas tienen espinas, pero vale la pena cuidarlas». Roberto despertó con lágrimas en los ojos pero con una claridad que no había sentido en días. Llamó a Jorge temprano en la mañana. «Vamos a pelear, Jorge. No con abogados, no con amenazas. Vamos a pelear con la verdad». Los días siguientes fueron intensos. Roberto convocó a todo el equipo de Caridad Plus. Les contó la historia completa, desde su caída hasta la creación de la empresa, sin ocultar nada. Les habló de Miguel y el orfanato, de cómo una donación desesperada se había convertido en algo más grande que todos ellos. «Necesito que cada uno de ustedes tome una decisión», les dijo. «Lo que viene no será fácil. Si alguien quiere buscar otro trabajo, lo entenderé. Pero si se quedan, necesito que crean en lo que hacemos tanto como yo». Para su sorpresa, nadie se fue. Miguel organizó un equipo para fortalecer la seguridad del sistema. Luna propuso documentar todas las historias de éxito de las organizaciones benéficas que usaban Caridad Plus. María Elena desempolvó archivos que probaban la verdadera naturaleza de Carlos. La hermana Guadalupe, al enterarse de la situación, organizó una cadena de oración en el orfanato. «A veces», dijo con su sabiduría característica, «necesitamos que otros crean en nosotros para recordar en qué creemos». La respuesta de Carlos no se hizo esperar. Comenzó una campaña de desprestigio en medios y redes sociales. Pero por cada acusación, Caridad Plus respondía con historias reales de impacto social. Por cada amenaza legal, presentaban evidencia de su trabajo con organizaciones benéficas. El momento decisivo llegó cuando uno de los antiguos empleados de Carlos se presentó con documentos que probaban el plan de sabotaje. No solo eso, sino que tenía evidencia de cómo Carlos había manipulado las cuentas en la antigua empresa de Roberto. La prensa, que inicialmente había sido escéptica, comenzó a investigar más profundamente. Las organizaciones benéficas que trabajaban con Caridad Plus se unieron para defender la plataforma. Los inversores éticos, impresionados por la transparencia y determinación de Roberto, reforzaron su apoyo. En medio de la tormenta, Roberto recibió una llamada inesperada. Era Carlos, sonando más viejo y cansado de lo que recordaba. «¿Por qué no aceptaste el trato, Roberto? Habríamos hecho mucho dinero juntos». «Porque algunas cosas valen más que el dinero, Carlos. Siempre fue así, pero tardé mucho en aprenderlo». Hubo un largo silencio en la línea. «¿Sabes? Cuando vacié las cuentas de la empresa, pensé que te estaba destruyendo. Pero mírate ahora, construiste algo que yo nunca podré tener». La confesión de Carlos, grabada con su conocimiento, se convirtió en la prueba final que necesitaban. Pero para sorpresa de todos, Roberto no la usó para destruirlo. En cambio, organizó una conferencia de prensa donde anunció un nuevo programa de Caridad Plus, una iniciativa para rehabilitar a empresarios que habían perdido su camino, ofreciéndoles la oportunidad de usar sus habilidades para el bien social. «La verdadera prueba de fe», dijo ante las cámaras, «no es mantener nuestros principios cuando es fácil, sino cuando todo parece perdido. Y la verdadera victoria no es destruir a nuestros adversarios, sino transformarlos en aliados para el bien común». Carlos, sentado en la última fila de la conferencia, fue el primero en inscribirse en el programa. Esa noche, mientras Roberto contemplaba la ciudad desde su oficina, recordó las palabras de su madre: «Todo en esta vida regresa multiplicado».
La crisis que había amenazado con destruirlo se había convertido en una oportunidad para crecer, no solo en tamaño, sino en propósito. Luna entró en la oficina con una taza de té. ¿Sabes, papá? La abuela estaría orgullosa. Y mamá también. Roberto abrazó a su hija, pensando en cómo las pruebas más difíciles a menudo traen las bendiciones más grandes. Caridad Plus había sobrevivido no solo por la determinación de enfrentar la adversidad, sino por la fe inquebrantable en que hacer lo correcto, aunque difícil, siempre vale la pena. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. En algún lugar, las rosas de Elena seguían floreciendo, recordándole que la belleza más duradera nace de las raíces más profundas de la integridad y el amor. El retorno multiplicado. El sol de la tarde bañaba Ciudad de México en tonos dorados cuando Roberto Mendoza subió los escalones del Palacio de Justicia. Sus pasos resonaban contra el mármol pulido, cada eco un recordatorio del largo camino que había recorrido. A su lado, Luna, ahora una jovencita de 17 años, apretaba su mano con la misma fuerza que cuando era niña. Detrás de ellos, un equipo de abogados cargaba cajas llenas de documentos que habían emergido de las profundidades del tiempo como testimonios silenciosos de la verdad. La sala del tribunal estaba repleta. En las primeras filas, la hermana Guadalupe rezaba en silencio, sus dedos deslizándose por un rosario gastado. Miguel, que había crecido para convertirse en un joven brillante y determinado, tecleaba furiosamente en su laptop, monitoreando las reacciones en línea a medida que el caso se desarrollaba. Jorge Ramírez, el inversionista que había creído en ellos cuando nadie más lo hizo, mantenía su expresión serena, aunque sus ojos brillaban con anticipación. El juez Hernández, un hombre conocido por su integridad inquebrantable, ajustó sus lentes mientras revisaba los documentos recién presentados. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. En el lado opuesto de la sala, Francisco Valdés, el antiguo socio de Roberto, se removía incómodo en su asiento, su rostro una máscara de preocupación mal disimulada. Estos documentos, comenzó el juez, su voz resonando en la sala, presentan evidencia irrefutable de un elaborado esquema de fraude financiero perpetrado hace 5 años contra Desarrollos Mendoza y sus inversores. El juez hizo una pausa, sus ojos escudriñando la sala. La evidencia demuestra que el señor Roberto Mendoza no solo fue completamente ajeno a estas actividades ilegales, sino que también fue víctima principal de este elaborado engaño. Un murmullo recorrió la sala mientras el juez continuaba desgranando los detalles del caso. Correos electrónicos recuperados, transferencias bancarias rastreadas hasta cuentas en paraísos fiscales, testimonios de empleados que habían presenciado reuniones secretas, todo formaba un tapiz intrincado de decepción y codicia. Francisco Valdés, acorralado por el peso de la evidencia, se levantó abruptamente. «Solicito un receso, su señoría». Su voz temblaba, el sudor perlando su frente. El juez negó con la cabeza. «El tribunal ha escuchado suficiente, señor Valdés. Es momento de que la verdad salga a la luz». Lo que siguió fue una confesión que mantuvo a la audiencia en vilo. Francisco, quebrándose bajo el peso de años de culpa, comenzó a relatar cómo había orquestado la caída del imperio inmobiliario de Roberto. Habló de celos profesionales, de ambición desmedida, de noches sin dormir planeando cada movimiento. Su voz se quebraba mientras describía cómo había manipulado documentos, sobornado empleados y desviado fondos, todo mientras fingía ser el amigo leal de Roberto. Luna apretó con más fuerza la mano de su padre mientras escuchaban. Roberto mantenía su expresión serena, aunque sus ojos revelaban una mezcla compleja de emociones, dolor por la traición, alivio por la verdad revelada, y algo más, algo que sorprendió a todos los presentes cuando finalmente tomó la palabra. «Su señoría», dijo Roberto, poniéndose de pie con dignidad, «solicito permiso para dirigirme al tribunal». El juez asintió, intrigado por la calma en su voz. «Durante años, cargué con el peso de una culpa que no era mía», comenzó Roberto. «Perdí mi empresa, mi reputación, y casi pierdo la esperanza. Pero en ese momento más oscuro,
descubrí algo más valioso que todos los edificios y cuentas bancarias que alguna vez tuve. Hizo una pausa, mirando a la hermana Guadalupe, a Miguel, a Jorge, a su hija Luna. Descubrí el poder transformador de la bondad y la fe. La sala guardaba un silencio respetuoso mientras Roberto continuaba. Hoy no estoy aquí buscando venganza. La verdad ha salido a la luz, y con ella, la oportunidad de sanar viejas heridas. Se giró hacia Francisco, quien lo miraba con una mezcla de asombro y vergüenza. Francisco, te perdono. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Francisco Valdés, el hombre que había destruido su imperio, lo miraba incrédulo. ¿Me perdonas? Su voz apenas era un susurro. Sí, respondió Roberto con firmeza. Y quiero proponer algo al tribunal. En lugar de buscar una sentencia punitiva, solicito que se considere una alternativa, que el señor Valdés dedique los próximos años a trabajar en proyectos de beneficio social, específicamente en el programa de rehabilitación financiera que hemos desarrollado en Caridad Plus. El juez Hernández se inclinó hacia adelante, interesado. Explique su propuesta, señor Mendoza. Durante la siguiente hora, Roberto detalló un plan revolucionario. Caridad Plus había evolucionado más allá de ser una simple aplicación para gestionar donaciones, se había convertido en una plataforma integral para el cambio social. La propuesta incluía un programa de rehabilitación para ejecutivos que habían cometido delitos financieros, permitiéndoles usar sus habilidades para beneficiar a la sociedad en lugar de dañarla. Mientras Roberto hablaba, las pantallas de la sala mostraban estadísticas impresionantes. Caridad Plus ahora operaba en 12 países, había facilitado más de 1 millón de donaciones y había ayudado a modernizar la gestión de cientos de organizaciones benéficas. Miguel, orgulloso, proyectaba gráficos que mostraban el impacto social de la plataforma. La hermana Guadalupe, con lágrimas en los ojos, observaba cómo el pequeño acto de bondad que Roberto había realizado años atrás en el orfanato se había multiplicado de maneras que nadie podría haber imaginado. Luna, ahora una parte integral del equipo de Caridad Plus, compartió testimonios de vidas transformadas por el programa. Jorge Ramírez se levantó para presentar el aspecto financiero. Caridad Plus se había convertido en un modelo de empresa social sostenible, generando suficientes ingresos para mantener sus operaciones mientras canalizaba la mayoría de sus beneficios hacia causas sociales. Lo que Roberto ha construido, explicó Jorge, es más valioso que cualquier imperio inmobiliario. Ha creado un ecosistema de esperanza. Mientras la tarde avanzaba, inversores éticos de todo el mundo comenzaron a manifestar su interés en el modelo de Caridad Plus. Las redes sociales explotaban con la historia de redención y transformación. Periodistas se agolpaban fuera del tribunal, ansiosos por cubrir lo que se estaba convirtiendo en un momento histórico en el mundo de los negocios sociales. Francisco Valdés, visiblemente conmovido, se puso de pie nuevamente. Su señoría, dijo con voz temblorosa, acepto la propuesta del señor Mendoza. No merezco su perdón, pero prometo dedicar el resto de mi vida a reparar el daño que he causado. El juez Hernández, después de consultar con los fiscales y considerar todos los aspectos del caso, emitió su decisión. Francisco Valdés trabajaría durante los próximos 5 años en el programa de rehabilitación de Caridad Plus, bajo supervisión judicial. Además, debería restituir los fondos malversados, que serían destinados a expandir los programas sociales de la organización. Cuando el martillo del juez golpeó marcando el final de la sesión, algo extraordinario sucedió. La sala estalló en aplausos espontáneos. Periodistas, abogados, espectadores, todos se habían convertido en testigos de algo más que un simple caso judicial, habían presenciado un acto de transformación humana. Al salir del tribunal, el sol poniente pintaba el cielo de Ciudad de México en tonos púrpura y naranja. Roberto se detuvo en los escalones, rodeado por su nueva familia, Luna, la hermana Guadalupe, Miguel, Jorge, y ahora, sorprendentemente, Francisco, quien permanecía algo apartado, todavía procesando los eventos del día. Papá, dijo Luna, sus ojos brillando con orgullo, la abuela Carmen estaría tan feliz de ver esto. Roberto asintió,
pensando en su madre y en Elena, imaginando sus sonrisas de aprobación desde el más allá. Miguel, siempre práctico, ya estaba trabajando en su laptop. Roberto, las solicitudes de información sobre el programa de rehabilitación están llegando de todo el mundo. Creo que necesitaremos expandir el equipo. La hermana Guadalupe, con su sabiduría serena, puso una mano en el hombro de Roberto. Dios obra de maneras misteriosas, hijo. A veces, lo que parece nuestra mayor pérdida se convierte en nuestra mayor bendición. Jorge Ramírez sonrió, sacando su teléfono. Y esto es solo el comienzo. Tengo llamadas de inversores de Europa y Asia que quieren replicar el modelo de Caridad Plus en sus regiones. Roberto observó la ciudad que se extendía ante ellos, las luces comenzando a parpadear en el crepúsculo. Su imperio había caído, sí, pero de sus cenizas había surgido algo mucho más valioso, un legado de transformación y esperanza. El retorno de su acto de bondad había sido verdaderamente multiplicado, no en riqueza material, sino en vidas transformadas y corazones sanados. Mientras el grupo se dirigía hacia sus vehículos, Francisco se acercó tímidamente a Roberto. No sé cómo podré compensar todo el daño que he causado, murmuró. Roberto lo miró con compasión. No se trata de compensar, Francisco. Se trata de transformar. Todos merecemos una segunda oportunidad. Y mientras caminaban juntos hacia el estacionamiento, Roberto recordó las palabras de su madre: todo en esta vida regresa multiplicado. Cuánta razón había tenido. La noche caía sobre Ciudad de México, pero para Roberto y su extendida familia de Caridad Plus, era el amanecer de una nueva era. Una era donde los negocios y la compasión no eran fuerzas opuestas, sino aliadas en la construcción de un mundo mejor. El retorno había sido multiplicado, no en pesos y centavos, sino en sonrisas, esperanzas y vidas transformadas. Y así, mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre la ciudad, Roberto supo que había encontrado su verdadera riqueza, no en los edificios que alguna vez poseyó, sino en los corazones que había ayudado a sanar y en las vidas que había ayudado a transformar. El imperio había muerto, pero el legado apenas comenzaba a florecer. El círculo completo. La mañana amaneció radiante sobre Ciudad de México, el sol naciente bañando con sus primeros rayos la impresionante fachada del nuevo Centro de Innovación Social Doña Carmen. El edificio, una maravilla arquitectónica de cristal y acero sustentable, se alzaba como un faro de esperanza en el corazón de la ciudad. Sus paneles solares brillaban como escamas de un pez celestial, mientras las terrazas verdes que se extendían en espiral hacia arriba creaban un oasis urbano de vida y color. Roberto Mendoza, ahora con algunas canas plateadas adornando sus sienes, contemplaba la estructura desde el jardín principal. 5 años habían pasado desde aquel día histórico en el tribunal, 5 años de transformación, crecimiento y sanación. Sus ojos recorrieron el letrero principal, donde el nombre de su madre brillaba con letras doradas: Centro de Innovación Social Doña Carmen, donde la tecnología abraza a la humanidad. Luna, ahora una mujer de 22 años, se acercó a su padre. Su presencia irradiaba la misma calidez que caracterizaba a su madre Elena, pero con un toque de determinación heredado de Roberto. Papá, los primeros invitados están llegando, anunció, mientras ajustaba su gafete de directora de programas educativos. El vestíbulo principal del centro bullía de actividad. Empresarios sociales, tecnólogos, educadores y filántropos de todo el mundo se mezclaban con los niños del antiguo orfanato, Luz de Esperanza, ahora transformado en una red de centros educativos tecnológicos. Los pequeños, vestidos con uniformes elegantes pero cómodos, manipulaban con destreza las últimas tablets desarrolladas por Caridad Plus, mostrando a los visitantes las aplicaciones educativas que ellos mismos habían ayudado a diseñar. Miguel, el otrora tímido programador del orfanato, ahora un respetado director de tecnología de 30 años, supervisaba la presentación principal. La aplicación que había comenzado como un simple sistema de gestión de donaciones se había convertido en un ecosistema completo de transformación social. En las grandes pantallas que adornaban el auditorio principal,
gráficos y estadísticas mostraban el impacto global de Caridad Plus, más de 5 millones de vidas impactadas, presencia en 30 países y una red de más de 1000 organizaciones benéficas modernizadas. La hermana Guadalupe, su hábito tan impecable como siempre aunque su andar más lento por los años, caminaba entre los invitados con una sonrisa serena. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas al ver cómo aquel modesto orfanato que alguna vez dirigió se había multiplicado en una red de centros de excelencia educativa. A su lado, un grupo de nuevas hermanas jóvenes, todas capacitadas en tecnología educativa, guiaban a los visitantes por las instalaciones. Jorge Ramírez, el inversionista que había creído en ellos desde el principio, conversaba animadamente con un grupo de empresarios internacionales. El modelo de Caridad Plus ha revolucionado la manera en que entendemos la inversión social, explicaba. No se trata solo de donaciones, se trata de crear un ecosistema autosostenible de transformación. En una esquina más tranquila del edificio, Francisco Valdés, el antiguo antagonista convertido en aliado, dirigía un taller sobre ética empresarial y redención. Su programa de rehabilitación para ejecutivos había sido tan exitoso que se había convertido en un modelo estudiado por universidades de todo el mundo. La verdadera riqueza, compartía con su audiencia, no está en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de transformar el dolor en propósito. Roberto caminó hacia su nueva oficina, un espacio modesto pero significativo en el corazón del edificio. Las paredes estaban adornadas con fotografías que contaban la historia de esta transformación, el antiguo orfanato, la primera versión de Caridad Plus, el día en el tribunal, la construcción del centro. Pero las imágenes más prominentes eran las de su madre doña Carmen y su esposa Elena, colocadas junto a una ventana que permitía que la luz natural las iluminara constantemente. Se dejó caer en su silla, tomando un momento para reflexionar antes de la ceremonia inaugural. Sus ojos se posaron en un objeto especial, la vieja taza de café desportillada que había usado durante sus primeros días como vendedor inmobiliario, después de perderlo todo. La conservaba como recordatorio de que las segundas oportunidades son posibles. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era María Elena, su antigua secretaria, ahora directora de recursos humanos del centro. Don Roberto, ya es hora, anunció con una sonrisa cálida. El auditorio principal estaba repleto. En las primeras filas, rostros familiares se mezclaban con nuevos aliados. Luna tomó su lugar junto a Miguel, quien había dejado momentáneamente su laptop para sostener la mano de su ahora esposa. La hermana Guadalupe ocupaba un lugar de honor, rodeada por los niños que representaban el futuro del proyecto. Roberto subió al podio, su presencia más imponente que nunca, no por poder o riqueza, sino por la sabiduría y compasión que emanaba. El silencio se hizo en la sala mientras ajustaba el micrófono. Hace 5 años, comenzó, su voz clara y emotiva, cuando perdí lo que creía era todo, mi madre doña Carmen apareció en mis sueños. Hijo, me dijo, a veces necesitamos perder todo para encontrar lo que realmente importa. Hoy, mirando este salón lleno de soñadores, luchadores y transformadores, entiendo completamente sus palabras. Mientras hablaba, las pantallas mostraban imágenes de los programas del centro, clases de programación para niños de comunidades marginadas, talleres de emprendimiento social para jóvenes, programas de rehabilitación para ejecutivos, incubadoras de empresas sociales. Cada imagen contaba una historia de transformación. Este centro no es un monumento a la tecnología o al éxito empresarial, continuó Roberto. Es un testimonio del poder del amor multiplicado. Cada tablet que desarrollamos, cada programa que implementamos, cada vida que tocamos, es una semilla de esperanza que plantamos en el mundo. Luna se unió a su padre en el escenario, seguida por Miguel y el resto del equipo directivo. Nuestro siguiente paso, anunció ella, es expandir el programa de becas tecnológicas. A partir de hoy, 1000 niños más de comunidades vulnerables tendrán acceso a educación tecnológica de primer nivel. Miguel tomó la palabra para presentar la última innovación de Caridad Plus, una plataforma de inteligencia artificial diseñada para identificar y conectar necesidades sociales con soluciones efectivas. La tecnología, explicó, es solo una herramienta.
El verdadero poder está en las personas que la usan para hacer el bien. La hermana Guadalupe fue invitada al escenario, donde compartió su perspectiva única sobre la transformación que había presenciado. Cuando don Roberto llegó al orfanato aquel día, con sus últimos ahorros en la mano, vi en sus ojos algo especial, la chispa de la verdadera generosidad. Esa chispa se ha convertido en un incendio de amor que ahora ilumina el mundo. Francisco Valdés, el último en hablar, se dirigió a la audiencia con humildad y convicción. Este centro es prueba viviente de que la redención es posible, de que los errores del pasado no tienen que definir nuestro futuro. Cada día que trabajo aquí es un regalo, una oportunidad de transformar el arrepentimiento en acción positiva. Mientras la ceremonia continuaba, Roberto observó las caras en el público, empresarios que habían aprendido a priorizar el impacto social sobre las ganancias, niños que soñaban con crear la próxima gran innovación social, antiguos ejecutivos que habían encontrado un nuevo propósito en la vida. Cada rostro tenía una historia de transformación. En el patio central, una nueva generación de niños jugaba con tecnología que ni siquiera existía 5 años atrás. Sus risas se mezclaban con el sonido de presentaciones de nuevos proyectos sociales y discusiones sobre el futuro de la innovación social. Al final del día, cuando los últimos invitados se retiraban y el sol comenzaba a ponerse, Roberto se encontró nuevamente en su oficina. Luna entró silenciosamente, llevando 2 tazas de café. Se sentaron juntos, contemplando la ciudad a través de la ventana. «¿Sabes, papá?», dijo Luna suavemente, «a veces me pregunto qué pensarían la abuela Carmen y mamá de todo esto». Roberto sonrió, sus ojos brillando con emoción contenida. «Creo que entenderían que el verdadero imperio no se construye con ladrillos y mortero, sino con amor y propósito. Este edificio, este centro, no es el fin de nuestra historia, Luna. Es apenas el comienzo». Y mientras las primeras estrellas comenzaban a brillar sobre Ciudad de México, padre e hija contemplaron el futuro con esperanza. El círculo se había completado, pero como todo círculo, no tenía fin. Era un continuo de amor, servicio y transformación que seguiría girando, tocando vidas y multiplicando bondad por generaciones venideras. En la pared, las fotografías de Doña Carmen y Elena parecían sonreír con aprobación, sus espíritus presentes en cada vida transformada, en cada sueño realizado, en cada acto de bondad multiplicado. El imperio había muerto, pero el legado de amor y transformación apenas comenzaba a florecer, prometiendo un futuro donde la tecnología y la humanidad bailarían juntas en perfecta armonía, al servicio del bien común.